Bueno, muy buenas tardes mis queridos amigos de YouTube y de antemano saludo a todos los suscriptores de este canal. Queremos agradecer a modo personal, a nombre de la Iglesia Casa de Refugio, por su apoyo, por el interés que han mostrado por estos estudios bíblicos. Estamos haciendo una serie de estudios que hablan del mismo tema, que es de la vida en el Espíritu. Ya la semana pasada hicimos un video sobre esto, y este es el segundo video de este tema tan importante que es vivir en el Espíritu. Y el título del estudio bíblico de hoy es El fruto del Espíritu. Ese es el título del estudio bíblico de hoy, el fruto del Espíritu. Y para poder sustentar esto con la palabra, por supuesto, con la Escritura, les quiero llevar a ir a Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos vamos a basar principalmente en estos dos versículos. Ahí está todo el estudio bíblico del día de hoy. Primeramente, la Biblia es muy importante leerla lento y tomando en cuenta los detalles. Lo primero que dice, el fruto. ¿Qué es lo que es el fruto? Cuando la Biblia habla de fruto, se refiere al resultado en la vida de una persona. El resultado de algo es el fruto. La Biblia dice que toda labor tiene fruto y nuestra vida también tiene un fruto. ¿Cuál es el fruto de una persona? Es su vida, su conducta, sus actitudes. Incluso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú vas a conocer una persona? Por su fruto, por su conducta, por cómo se comporta, por cómo habla, por cómo es. El resultado de su vida es lo que te muestra que es una persona, no la apariencia, sino que el fruto. Pero acá, hermanos, dice, mas el fruto del Espíritu no es el fruto nuestro, es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que todas estas virtudes que voy a mencionar ahora las produce el Espíritu Santo en la persona. La persona naturalmente no las puede producir permanentemente. Tú quizás puedes decir, yo no necesito del Espíritu Santo para tener paciencia, para tener benignidad, para ser bueno, o para tener mansedumbre o paciencia. Pero la Biblia está hablando de estas virtudes, pero de manera profunda. Está hablando de una fe profunda, de un amor profundo, de un gozo profundo, no algo humano, sino que algo sobrenatural. Entonces la Biblia acá nos declara de que cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo produce este fruto. Ahora, si ustedes se fijan, no dice frutos, dice fruto. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás en la iglesia había un letrero que decía los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y resulta que está mal dicho, porque la Biblia no dice que son frutos, dice que es un fruto, uno solo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué habla en singular si acá me está mencionando nueve virtudes? Me está hablando de amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Pero ¿por qué la Biblia dice que es un solo fruto? Porque todas estas virtudes están relacionadas entre sí. La bondad, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, el Espíritu Santo hace que se produzcan juntas, que se produzcan simultáneamente. Ahí encontré la palabra que les quería decir. Se produce simultáneamente en la vida de una persona. Porque tú podrías decir, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Yo tengo templanza, pero no tengo fe. Yo tengo bondad, pero no tengo benignidad. Y si tú hablas con las personas, ellos te van a decir, mira, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Tengo amor, pero no tengo fe. Tengo gozo, pero no tengo bondad. Pero el Espíritu Santo hace que todo esto suceda simultáneamente en la vida de una persona.
todo esto se produce al mismo tiempo y de manera profunda, no de manera humana ni superficial. Ahora uno podría decir, bueno, ¿por qué son 9? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 7? Y la explicación es que el 9 tiene un simbolismo en la Biblia. El 9 representa la culminación de un proceso. El 9 representa la perfección. El 9 representa la totalidad de algo, cuando algo se completa en su plenitud, en su totalidad. El 9 representa eso. Un ejemplo, por ejemplo, la gestación humana, la gestación del hombre en el vientre de su madre son 9 meses. Ese 9 no es casualidad, está la mano de Dios ahí, significa el término o la concretación de un proceso. Tú estás 9 meses en la guatita de tu mamá y en esos 9 meses se forma la persona, digamos, en su totalidad, en todo lo que se requiere para la vida, y nace de nuevo. Entonces el Espíritu Santo quiere producir en nosotros estas 9 virtudes, pero Él las va a producir en nosotros. Nosotros, humanamente, no las vamos a poder tener. Siempre nuestro amor va a ser frágil, nuestro gozo va a ser frágil, nuestra paz va a ser frágil, nuestra mansedumbre va a ser frágil. En un momento vamos a tener mansedumbre y la mansedumbre se nos va a desaparecer. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que estas cosas funcionen en profundidad y de manera, aquí viene el asunto importante, el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural. Produce en el hombre lo que el hombre no puede producir por sí mismo. Por ejemplo, voy a empezar a hablar de los 9 a grandes rasgos. El primero que aparece, por supuesto, es el amor. El amor encierra todo. Como le decía, alguien que tiene amor de verdad, de Dios, va a tener estas 9 virtudes en su vida. Porque no estamos hablando del amor humano, del amor físico o del amor que nosotros podemos producir, sino que está hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios, acá la palabra amor, que es el primero de las virtudes de este don, que es el Espíritu Santo, de este fruto, utiliza la palabra ágape. Y la palabra ágape tiene un significado muy curioso. Mira, cuando la Biblia habla de amor, la palabra ágape significa festín de amor. Festín de amor. Y festín de amor significa, tiene la idea de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se sentaban a la mesa y compartían todo lo que había en la mesa. Compartían sus bienes, compartían sus riquezas. A la primera iglesia llegó gente rica, gente pobre, gente de distintas clases sociales. Y sucedió que los que tenían más compartían con los que tenían menos. Y los primeros cristianos todo lo compartían. La esencia del cristiano primitivo, el amor del cristiano primitivo, era sentarse a la mesa y compartir. El líder del cristianismo hizo esto. Tomó el pan, lo partió y lo repartió a los que estaban ahí. Tomó la copa y también le hizo beber a todos. ¿Qué estaba enseñando Jesús? El hecho de compartir lo que hay. Entonces, hermano, si tienes amor de Dios en tu corazón, vas a compartir. No puedes decir yo tengo amor, pero no comparto con nadie lo que tengo. El amor de Dios en tu corazón te va a hacer compartir lo que tú tienes. El amor de Dios, ese es el amor ágape. Y también el amor ágape significa de este amor incondicional de Dios, que dice la Biblia que antes que nosotros le amáramos a Él, y aquí es muy bonito, la Biblia dice que Él nos amó primero. El amor no partió de acá abajo hacia arriba, sino que partió de arriba hacia abajo. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros. Antes que hiciéramos lo bueno y lo malo, antes quizás que viniéramos a este mundo, en su corazón, Él ya nos amaba. Así que si tú quieres hablar de alguien que te ame de verdad, tienes que hablar de Dios, porque Dios te amó muchísimo antes que todas las personas que tú conoces, desde la eternidad y hasta la eternidad. De ese amor habla la Biblia cuando dice amor. Después dice gozo. Amor, después dice gozo, que es uno de los 9.
que está mencionado ahí. Y la palabra gozo, que aparece acá en la Biblia, significa mucho más que una alegría superficial. Y significa un gozo profundo, y mira lo que dice aquí, calmado y duradero. Un gozo duradero. Un gozo que no depende de las circunstancias. Nosotros vivimos en un mundo que nuestra alegría en el mundo es pasajera. Te voy a mencionar la alegría que te puede producir un equipo de fútbol. En un momento gana, no voy a decir nombres porque puede herir a alguien, pero gana tu equipo y a ti te da una alegría, vas al estadio, saltas, tiras papel al cielo o lo que sea, prendes luces, y eso te da en un momento un gozo tremendo porque tu equipo ganó. Pero al otro partido tu equipo pierde y ya el gozo se va. Y en la vida todas las alegrías que hay son pasajeras, son de un momento, es un brillo, tenemos momentos de alegría. Quizás si tú retrocedes el tiempo vas a decir, sí, hay momentos que he tenido felicidad, hay momentos que he sido feliz, hay momentos que me he alegrado y que he reído, pero no ha sido siempre. Yo no podría decir que vivo siempre en una continua alegría y me paso riendo todo el día. No sé si alguien vivirá así, pero tenemos altos y bajos. Pero la Biblia, cuando habla del gozo del Señor, está hablando de algo que queda en tu corazón y te calma, te da una alegría, una satisfacción permanente en tu vida. David decía, tú me diste gozo y paz mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que da Dios es profunda, es superior, es una satisfacción completa en la persona del hombre. Por eso hay un coro que me gusta mucho que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Si quieres tener verdadera felicidad y verdadera alegría en tu corazón, necesitas del Espíritu Santo. Sin Él no lo vas a conseguir. Después dice paz, uno de los 9, paz. La paz es una palabra muy manoseada en el mundo. Muchos lo prometen. No me gusta hablar de política, pero a fin de año muchos van a prometer eso. Paz, tranquilidad, seguridad. ¿Te suena conocido? Es atrayente, es atractivo. ¿Quién no quiere paz? Pero la paz que habla la Biblia no es como la paz que ofrece este mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo y la paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No, cuando Jesús te habla de paz, no te está hablando de la paz de este mundo, no te está hablando de la paz que te pueden dar tus bienes o un trabajo o una situación. La Biblia te está hablando de una paz profunda, de una paz en el alma, inmensa, que no te la quita nadie, que nada te la arrebata. Es la paz de Dios. Y esa paz solamente la puede producir el Espíritu Santo. Y junto con la paz, después dice paciencia. Y aquí, quizás los que están escuchando pueden decir, Señor, yo no tengo paciencia y no soy paciente. Y yo te digo, yo tampoco. La paciencia no es algo que abunde en las personas. Somos impacientes, nos enojamos con facilidad, nos irritamos con facilidad. ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo ser personas más pacientes? ¿Cómo ser personas que podamos tener un carácter más relacionado con la paciencia? La paciencia acá se relaciona en el original con soporte, con aguante, con aguantar una situación y no explotar ni disparar a los cuatro vientos. Eso viene del Espíritu Santo. La paciencia que habla la Biblia no es la paciencia que tú puedes tener humanamente, porque hay gente que es paciente, pero no siempre. Pero la Biblia habla de la paciencia de Él. Imagínate la paciencia de Dios. Imagínate la paciencia que ha tenido contigo y conmigo. Porque la Biblia dice, yo el Señor te soportaré, así le dijo Dios a Israel, te soportaré. ¿Te ha pasado cuando una persona le dice, te voy a soportar? Mira, eres irritante, pero te voy a soportar. Dios dice, yo te voy a soportar desde la niñez hasta las canas. Te voy a soportar, ahí voy a estar al lado tuyo, a pesar que a veces haces cosas que yo me podría enfurecer contigo, pero mi paciencia es más grande que mi ira o que mi enojo, y te soporto desde la niñez hasta la cana. Paciencia. ¿Qué me habla la Biblia? Bondad.
Bondad, no esa bondad humana. Fíjate que la Biblia dice que la bondad del hombre o la justicia del hombre es como la neblina. En un momento está y después desaparece. La bondad humana. La fe. No está hablando de una fe humana. Nosotros los seres humanos tenemos todo fe. Y aquí me van algunos a discutir, no, yo no soy una persona de fe. No, todos tenemos la confianza en algo. Yo el otro día conversaba con alguien de fe y nos subimos una micro y yo le dije, tú tienes plena confianza que el tipo que va manejando es chofer y que sabe lo que hace y que no va ni curado, ni ebrio, ni nada, sino que tú tienes plena confianza que el tipo que va manejando la micro te va a llevar a tu casa, pero tú no le pides ni los documentos, no te vas a hablar con él para ver si está drogado o está borracho o lo que sea, sino que tú en un momento, en un acto de fe, te subes a ese medio de locomoción y depositas la fe en una persona que te va a llevar a la casa. Todos de una manera a la otra depositamos la fe en algo, tenemos la confianza en algo. Hay cosas que de algún modo nos dan seguridad. Pero la Biblia no está hablando de esa fe humana que todos tenemos. Está hablando de una fe sobrenatural que es capaz de creer aunque no vea nada. Que es capaz de creer aunque no vea nada. Que es capaz de sentir aunque no las circunstancias no te haga creer. La Biblia está llena de personas que confiaron en momentos que tú no habrías confiado, que confiaron en la escasez, que confiaron en la dificultad, que confiaron en la cárcel. Hay un relato en la Biblia de 2 apóstoles que fueron tomados presos y cantaban himnos en la cárcel. Tuvieron fe estando presos en Dios, tuvieron fe en circunstancias difíciles. Entonces nosotros tenemos que pedirle esta fe a Dios que viene de Él, esa confianza que nos da Él. Y no la fe tuya, la fe humana, porque la fe tuya es frágil y es pasajera. En un momento creemos y al otro día no creemos. Se está hablando de la fe que da Dios. La fe, mi hermano, la fe de Dios es algo sobrenatural que da el Espíritu Santo al corazón del hombre. El hecho que tú creas en el Señor, el hecho que tú creas en Él, el hecho que tú te arrodilles y le clames a Él es sobrenatural. Es una fe sobrenatural. ¿Qué me habla la Biblia acá? Mansedumbre. Mansedumbre, la Biblia lo relaciona con control, con dulzura. Dulzura. Con fuerza apacible. Pocas personas son dulces en estos días. O son apacibles. Cuando tú te acercas a la gente está molesta. La gente está irritada. La gente está alterada. Está estresada. La gente no es dulce. Súbete al metro a la hora pit. La gente no es dulce. La gente cuando va manejando por la calle no es dulce. La gente, como se trata en su familia, no es dulce. Nos tratamos con aspereza, con amargura. No nos tratamos con dulzura. ¿Qué nos falta? La mansedumbre que viene del Espíritu Santo nos puede hacer que seamos personas dulces con los demás. Yo sé que tú escuchas esto y dices, la verdad, este asunto como que no lo veo muy factible, no lo veo muy humano. Pero fíjate que hay un apóstol que se llama Juan y él tenía un hermano que era Jacob y ellos le llamaban los hijos del trueno, a los dos, porque eran terribles. Eran terribles, tenían un genio, un temperamento, un carácter terrible. Fuerte. Pero resulta que cuando ese Juan empezó a ser tratado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios, ahora la historia, a ese hijo del trueno, la Biblia lo llama el apóstol del amor. El apóstol del amor. Ese es el apóstol que puso Dios es amor. Él escribió eso, que a veces tú lo ves afuera de la iglesia. El hijo del trueno, ese terrible. Imagínate, yo te quiero invitar a visualizar la persona más enojona que tú conoces. Yo sé que todos los que están en YouTube van a decir, sí, yo conozco a esta gente que es insoportable, enojona. Imagínate que en ese momento esa persona se convierta en el apóstol del amor. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede provocar? Y por eso la Biblia dice el fruto del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede producir eso. No es humano. No va a conseguir tú ser dulce por ti mismo.
Quizás tú dices, yo quiero cambiar este carácter que tengo, este enojo, esta ira, quiero tratar mejor a mi hijo a mí, quiero tratarnos mejor y no puedes, chata si no puedes, porque es algo que tiene que darte el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, el fruto del Espíritu. No es el fruto tuyo, no es lo que produces tú, es lo que Él produce en ti. ¿Qué más dice acá? Mansedumbre, templanza. Y esto es muy profundo. ¿Qué significa templanza en la Biblia? Significa esa capacidad de tener dominio propio y autocontrol, que es muy difícil. Yo te reconozco, hermano, que nosotros podemos tener dominio de muchas cosas, pero tener dominio propio es muy difícil. Fíjate que la Biblia dice que lo que más le cuesta al ser humano dominar es su lengua. Incluso la Biblia dice que el que domina su lengua es capaz de dominar todo el cuerpo. La Biblia dice que la lengua es como el timón del barco. Si tú puedes dominar tu lengua, si tú puedes dominar lo que hablas, tú puedes dominar toda tu vida, tener control de toda tu vida. Y esa templanza, ese dominio propio, solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Ahora, para ir cerrando esto que he hablado de los 9 dones del Espíritu, este mismo capítulo habla de lo que produce la carne. La carne también tiene sus frutos. Y la diferencia con lo que produce la carne a lo que produce el Espíritu, que la Biblia ahí sí menciona los frutos de la carne, porque son varias cosas. ¿Y por qué lo nombra así como por separado? Porque los frutos de la carne producen caos en la vida de las personas. Tú dirás, ¿por qué las personas en este momento en el mundo viven en un caos? Es porque viven en la carne. Es porque viven una vida natural, una vida carnal, y todos sus sentimientos carnales que los dominan producen en ellos un caos. En cambio, cuando la Biblia habla del Espíritu, habla de una integridad, dice el fruto del Espíritu, porque es uno solo, es una armonía, es una integridad. Si tú te dejas llenar por el fruto del Espíritu, en tu vida va a haber esto, armonía. En tus emociones, en tus sentimientos, va a haber armonía. Y yo sé que cuando yo te fui leyendo las 9 virtudes del fruto del Espíritu, yo sé que tú te diste cuenta que ninguna de esas cosas sobrevive sin la otra. No puedes decir que tienes amor y no tienes mansedumbre, ni templanza, ni dominio propio. Ambas cosas y todas estas cosas, los 9, funcionan en armonía y juntos. Así que esto es lo que les quería compartir en esta hora, en este video, que es una serie de videos del fruto del Espíritu y de la vida en el Espíritu. Así que les agradecemos su atención, su apoyo, y suscríbase al canal. Ahí donde está la campanita, usted ponga la campanita ahí, suscríbase, y como les digo de antemano, a nombre de Iglesia Casa de Refugio, les agradecemos enormemente el apoyo. Así que un abrazo grande, fuerte, y el Señor les bendiga mucho.